Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Liliana Chaparro, soy Product Manager en Microsoft para Centroamérica y Caribe. Es un gusto abrir este evento donde el día de hoy vamos a compartir cómo superar los desafíos en ciberseguridad y conversaremos sobre estrategias inteligentes para bases de datos de SQL en la nube de Microsoft. Así que el día de hoy me acompaña todo el equipo de Centroamérica y Caribe, el ingeniero Jason Párraga y el ingeniero Juan Francisco Tapia, quienes nos darán a conocer sobre estos temas. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Entonces, sin más retraso, les abro paso. Bienvenidos el día de hoy. Hola, ¿qué tal Lili? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta iniciativa, a esta sesión que tenemos preparada para ustedes. Quiero empezar dándole las gracias a Lili y al equipo de Centroamérica por la invitación y claramente a nuestra compañera Alejandra Bombiela por toda la gestión y todo el apoyo en poder realizar estos eventos y poder llegar con ustedes con esta información que estoy seguro que va a ser muy interesante para ustedes. Y saludo a mi compañero y amigo Jason Párraga, ingeniero preventa para toda la parte de data dentro de Microsoft. Un gusto, ingeniero Jason, compartir con usted esta sesión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Juan. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta sesión. Y pues bueno, nos trae un tema bastante importante y es nuestras bases de datos ahora sobre la nube, un modelo distinto al tradicional y vamos a ver la importancia y también ver algo importante que es la seguridad de las bases de datos. A veces nosotros no tenemos en cuenta este aspecto tan importante, sino desde el lado de IT, pues nosotros nos preocupamos mucho con el tema de dar disponibilidad sobre nuestras herramientas y a veces dejamos un poco de lado la seguridad. Entonces, en esta sesión vamos a darles tips, vamos a mostrarles el camino para proteger nuestras bases de datos en la nube y vamos a poder hacer una demostración para ver esto en vivo. Perfecto, muy interesante lo que tenemos para ustedes. Y vamos a empezar, si te parece bien, ingeniero Jason, con presentarles cuál es el propósito de Microsoft para poder modernizar los servicios de base de datos a ahora un servicio administrado directamente en Microsoft Azure, ¿no? Esta capacidad o esta modernización o esta adopción o transformación digital, creo que tiene muchas connotaciones hoy en día, el poder llevar servicios a nube. Hoy nos vamos a enfocar en todo lo que está cambiando y a un ritmo, la verdad, sin precedentes, ingeniero Jason. Todo cambia muy rápido. Esa convergencia de la nube, los datos, la inteligencia artificial, realmente lo que vemos es que está impulsando innovaciones revolucionarias, Jason. Básicamente así es, ingeniero Juan. Hablamos o decíamos que está cambiando lo que es tradicional y tú lo mencionas, el mundo está cambiando, pero partamos de precisamente eso, ¿no? Hacia dónde nos está llevando ahora la tecnología, hacia dónde se está apuntando todo esto y también qué es un servicio administrado, porque nosotros desconocemos en muchos sentidos, en muchas partes, qué es un servicio administrado y cómo un proveedor como Microsoft, con su nube pública Azure, nos puede ofrecer servicios administrados, ¿no? Y aquí importante, y creo que es un dato relevante, es que el volumen de datos continúa aumentando. Eso sigue creciendo, no se detiene. Datos, por ejemplo, en redes sociales, en aplicaciones, en sensores, datos que se encuentran dentro de la empresa y fuera de la empresa. O sea, la escala a nivel de crecimiento de datos sigue en aumento, ¿no? Y el poder controlarlos, el poder administrarlos, el poder proteger las bases de datos transaccionales, donde está toda esa información, se vuelve a veces complejo. Aquí Microsoft Azure está trayendo eh, oportunidades nuevas y trayendo una transformación muy interesante donde está integrando estas tres áreas: los datos, la nube y la inteligencia artificial. Imagínense todo eso junto, ejecutándose en un servicio de Big Data
como Cosmos DB, que es nuestra base de datos relacional de mayor volumen. Está SQL, SQL para Linux, está corriendo en serverless, está corriendo en diferentes modos. Hoy ya encontramos el servicio de base de datos en diferentes modos. Eso está permitiendo que las organizaciones puedan innovar y crezcan más rápido y logren más que nunca pues los objetivos que tienen trazados como compañía. Entonces les queremos transmitir esto y queremos mostrarle también beneficios, ¿no? Cómo esto se monetiza, cómo esto trae beneficios para modernizar el patrimonio de datos, cómo hoy las empresas están adoptando esa modernización del patrimonio de datos en la nube, aplicando temas de inteligencia artificial. Y esto viene creciendo, está trayendo más ingresos para las compañías en un retorno o un tiempo de retorno mucho más corto respecto al ROI. Así que tenemos mucha oportunidad. Y aparte, ingeniero Jason, tenemos ese beneficio que nos da Microsoft de poder utilizar el licenciamiento y con ciertas condiciones para poder utilizarlo en la nube, ¿no? El licenciamiento de SQL. Ahora, también viene Azure Arc, que vamos a hablar un poco de este otro componente que se integra muy bien con el tema de base de datos. Escuchamos por ahí, me imagino, ingeniero Jason, que ya vio la noticia, donde SQL Server 2014, pues está próximo, ¿verdad?, a retirarse del soporte. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad de poder empezar a modernizar, ¿no? A poder modernizar. Algunas de las compañías que ya han empezado, 3 ejemplos de empresas que han adoptado este cambio, todos tienen algo en común, que utilizan los datos, utilizan una base de datos. Así que, pues bueno, ingeniero Jason, creo que es el momento. Importante lo que mencionas y es que los datos crecen y los datos es la información más importante que tienen las compañías, ¿no? A la final un servicio, un servidor, tú al final el servidor tú vas y se te daña, vas y lo compras. Pero ¿qué pasa si la data se te pierde, si la data no está protegida, si te la encriptan? Entonces, son riesgos, pero también pues esto está asociado a lo que tú mencionas, que es la modernización. También un punto importante ahí sobre lo que mencionaba el ingeniero Juan es el tema de la data, la nube y la inteligencia artificial. Nosotros tenemos muchas ventajas y pues específicamente estamos hablando de Azure. Por ejemplo, a nivel de almacenamiento, decía el ingeniero Juan de Cosmos, pero por ejemplo también nosotros tenemos almacenamientos como un lago de datos, Azure Data Lake Storage, por ejemplo, que ahora para análisis de información es lo que más se utiliza, por ejemplo, para recolectar información, para hacer canalizaciones, para crear visualizaciones, que inclusive también lo podemos conectar con herramientas como Power BI. Podemos tener optimizaciones precisamente con esa inteligencia artificial. Un ejemplo es que la data transaccional nosotros la almacenemos en digamos, en un contenedor que tenga acceso frecuente y el histórico pues lo dejamos en un archivo, el cual eso nos va a ayudar a reducir costos. Todo esto con ayuda precisamente de la inteligencia artificial. Entonces, hablando de ventajas, ventaja híbrida, como mencionaba el ingeniero Juan Francisco, de poder traer su propia licencia, porque a veces lo más costoso ni siquiera es la plataforma como tal, sino el licenciamiento de los productos. El tema de escalabilidad que nosotros podemos tener para nuestras bases de datos es bastante importante y creo que siempre hago mucho énfasis en esto, ingeniero Juan, y es si mi infraestructura local, mi servidor se me llena, yo no tengo una buena gestión de capacidad, yo voy a quedar, digamos, atado de alguna forma a que tenga que ir a comprar un servidor, tenga que aumentar características. En la nube es un tema de escalabilidad inmediato, donde yo puedo configurar unas políticas y tengo trabajando y no voy a parar mi operación, no voy a perder dinero, que es a veces los problemas que más se tienen en TI, ¿no? Correcto, sí, eso es muy cierto, es una muy buena apreciación y vamos a ver los diferentes modelos, y ya entrando en materia, ingeniero Jason, de cómo nosotros podemos habilitar estas capacidades, ¿no? Y tenemos desde lo tradicional, que es poder tener una infraestructura como servicio, una máquina virtual, ejecutando un sistema operativo Linux o Windows, y ahí poder correr pues este aplicativo o esta base de datos. Y
Esto me va a permitir a mí tener un mejor control del servidor y un mejor control del sistema operativo, ¿no? Toda esta infraestructura física, pues la va a administrar Microsoft dentro de su data center. Nosotros lo que haríamos es administrar, pues, el sistema operativo, aplicar parches de seguridad, monitoreo, temas de performance, a lo mejor habilitar un tema de respaldo, una replicación del servicio, bueno, capacidades que vienen ya de manera nativa en la administración de las máquinas virtuales. La otra opción que tenemos dentro de estas capacidades es que nosotros podemos habilitar una plataforma como servicio. Cuando hablamos de plataforma como servicio, como ustedes saben, la nube tiene diferentes tipos de responsabilidades y diferentes formas de poder consumir servicios. En la plataforma como servicio, ya Microsoft se va a encargar de administrar el sistema operativo donde corre la aplicación o la base de datos. En este caso, tenemos dos modelos. Un modelo que es SQL Managed Instance, que me permite poder administrar pues varias bases de datos y también poder tener un Azure SQL Database, ¿no? Un single instance o una instancia única de base de datos, ¿no? Para pues tener diferentes capacidades. ¿Y por qué estos modelos, no? Yo a veces tengo dentro de una base de datos varias instancias que brindan diferentes servicios y claramente consumen diferente cómputo, diferente que las características de cómputo. Yo aquí puedo darles un umbral para que bajo demanda esto vaya tomando cómputo y las bases de datos, a lo mejor que son de desarrollo, que están aquí montadas, pues no ocupen tanto cómputo, ¿no? Esto me da cierta administración y cierto beneficio en temas de performance o poder tener un modelo único de base de datos, ¿verdad? Donde yo tenga ahí corriendo pues mis diferentes servicios, mis diferentes procesos. Hoy en día vemos mucho el modelo híbrido, es decir, todavía vemos muchas bases de datos dentro del data center de nuestros clientes, denominado local o nube privada que gestiona el propio data center, donde tienen diferentes modelos o diferentes versiones con diferentes capacidades y características. Muchos de ellos ya pensando en temas más avanzados como tener un data warehouse, un data lake de datos, donde yo pueda acceder y obviamente pueda generar diferentes operaciones. Eso mismo yo lo puedo tener o híbrido, es decir, tener una extensión de esas capacidades de manera nativa en Microsoft Azure o decirle aquí nos vemos y nos quedamos con la nube, ingeniero Jason. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir tener una mejor seguridad y un mejor performance. Esto es muy interesante porque sabemos que nuestros clientes tienen bases de datos muy transaccionales, bases de datos de misión crítica, pero también tienen una necesidad muy puntual, ingeniero Jason, que es el poder tener un ambiente de desarrollo donde yo pueda hacer como su nombre lo dice, desarrollos, mis pruebas, mis pininos, si así lo queremos ver, y poder tener a lo mejor también, ¿por qué no?, un ambiente de calidad donde pues yo lleve en diferentes etapas el proceso de mi base de datos y esto me permita tener estas capacidades, ¿no? Capacidades como poder lograr más de 90 certificaciones en temas de cumplimiento, en temas de gobierno, en temas de industria, en temas de región, y eso también certifique mi operación dentro de la nube. Vamos a ir viendo las capacidades de seguridad que tenemos disponibles, esa flexibilidad que nos permite seleccionar pues diferente plataforma a nivel de a lo mejor de código, a lo mejor de versión de sistema operativo, y tenemos herramientas, ingeniero Jason, como una herramienta que nos permite hacer un análisis de esa capacidad de la base de datos que tengo local y validar si yo puedo migrarla o si está soportada para poder llevarla hacia Microsoft Azure. Tenemos una tecnología que se llama Data Migration Assistant, que me permite, como su nombre lo dice, asistirme primero haciendo una evaluación, haciendo un assessment de esa compatibilidad que puede existir con esa base de datos local para poder llevarla en la nube. Y también me va a permitir tener visibilidad si esa base de datos cabe dentro de un modelo de infraestructura como servicio o un modelo de
plataforma como servicio, ingeniero Jason. Sí, precisamente, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es que tiene la posibilidad de hacer un assessment y tú no tienes, como se hacía anteriormente, que ir a corregir, digamos, sobre el error. Nosotros muchas veces, o anteriormente lo que se hacía, por ejemplo, cuando se hace una migración es exportar un punto back y ya cuando tenemos problema en la base de datos y luego ir al otro servidor, copiarlo, pasar la data. Aquí lo que nosotros hacemos es, a través de la herramienta, nos asiste, nos permite seleccionar cuál va a ser nuestra base de datos si nosotros queremos migrar a un tipo de modelo en específico que ya los mencionaba el ingeniero Juan y nos va a dar unos resultados bastante interesantes, nos va a decir si es compatible o no, y también pues nos va a poder dar unas recomendaciones con la finalidad de poder nosotros tener nuestra data asegurada y pues en el modelo que nosotros estemos planeando realizar dicha implementación. Así es. Quiero también mencionarles que si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo en particular que les gustaría revisar, ya sea en esta sesión o hacerlo en una sesión uno a uno, con mucho gusto lo podemos hacer. Por aquí les comparto mi correo, al igual que el correo del ingeniero Jason, nuestro especialista de data, para que, pues bueno, nos podamos acompañar en algún desarrollo de alguna oportunidad o alguna evaluación, algún assessment en particular. Cuenten también con todo el apoyo para poder llevar a cabo esa actividad. Entonces, hablábamos de la transformación, ingeniero Jason, hablábamos de ese cambio donde yo puedo utilizar pues diferentes capacidades que la nube me brinda y vamos a ver cuáles son esas capacidades que tenemos nosotros disponibles, ¿no? Cómo poder ver las opciones a nivel de base de datos que podemos consumir dentro de Microsoft, como también tenemos la capacidad de crear un data warehouse. Tenemos varios complementos para el tema de análisis de datos, para este lago de datos, como puede ser Databricks, como puede ser Data Lake o como puede ser la parte de HD Insight. Ustedes lo pueden ver de manera directa cuando entramos al portal de Microsoft Azure. Este es nuestro portal. Le digo crear recurso y le decimos crear una base de datos. De hecho, dentro de las categorías que tenemos del lado izquierdo viene la categoría de base de datos, ¿no? Entonces yo aquí tendría pues los servicios más populares de Microsoft, los productos más populares dentro del marketplace y también pues asociadas a estas categorías, fíjense que si lo doy database, como yo tengo todas estas capacidades. Y aquí viene información, creo que es importante a veces conocer, ingeniero Jason, para poder tener una mejor evaluación, tener también entrenamientos que me permitan aprovechar al máximo estas capacidades. Cuando entramos a Azure van a ver que aquí me permite crear la base de datos SQL, me permite irme directamente a los documentos de Microsoft o me permite irme a la parte de aprendizaje de Microsoft, que es la parte de Microsoft Learn. Este portalito que está aquí, aquí ustedes van a encontrar toda la información necesaria para entender, aprender a administrar y gestionar esta base de datos, ¿no? Estos son cursos que tienen diferentes unidades con diferentes módulos, son cursos gratuitos que uno puede realizar bajo demanda y lo otro es toda la parte de documentación. Microsoft creo que es uno de los fabricantes que más documentación tiene referente a sus servicios y productos. Por ejemplo, tenemos un portal que es el Center Trust, donde viene todo el tema de compliance, todo el tema de regulaciones, todos los test que Microsoft le ejecutan de manera periódica, ¿verdad? Para poder pasar evaluaciones y en base a eso poder certificar sus servicios. Esto sería aquí Azure SQL Database. Aquí se los voy a dejar para que lo tengan también. A nivel de la documentación oficial, ¿verdad? De cada uno de estos productos. Aquí van a encontrar todo lo referente. Está también en diferentes idiomas para que ustedes lo puedan analizar. Y aquí les dejo la información para que pues la revisen con tiempo. ¿No? Fíjense que viene desde los Kickstarter, videos, conceptos, temas de aprendizaje y entrenamientos, el concepto de cómo aplica la inteligencia artificial al servicio de base de datos, temas de continuidad de negocio, que es muy importante, o alta disponibilidad, lo que conocemos como high availability,
cómo tener grupos de failover, cómo poder tener, aplicar respaldos de manera automatizada, escalabilidad, despliegue, monitoreo, configuraciones avanzadas de seguridad, que es lo que hoy vamos a revisar. Este módulo, donde hablamos de TDE, no sé si sepan la parte de Transparent Data Encryption, que me permite poder encriptar ese procesamiento, poder enmascarar de manera dinámica los datos, poder proteger los accesos basado en temas de RBAC, que es el control de acceso basado en roles, poder asociarlo al servicio de identidad, best practice para temas de seguridad. Aquí hay temas muy importantes donde ya tenemos un framework de adopción a poder llevar a cabo estas migraciones. De hecho, tenemos un programa, Ingeniero Jason, que estamos ahorita pues impulsando mucho para todos nuestros socios, para todos nuestros partners, que es un programa que ayuda a realizar este proceso de migración de manera gratuita. Ahorita les platicamos un poco de esas capacidades. No sé, Sí, aquí, ingenieros, si quieres sí, comentar algo, adelante. sí, ahí iba a agregar algo y es, pues está muy claro, por ejemplo, lo que mencionas y es demasiado importante el tema de la información, documentación, pero eso no es porque, digamos, por conocer del servicio en sí como tal, sino, por ejemplo, si nosotros vemos el escenario en que necesitamos hacer una migración, es importante saber primero cuál es el servicio que yo voy a necesitar, digamos, dentro de Azure en este caso en específico. Ya lo mencionaba, por ejemplo, ahora el ingeniero Juan. Nosotros podemos montar la base de datos sobre una máquina virtual o podemos en una instancia administrada. También hay unas diferencias entre la instancia administrada y la base de datos, digamos, administrada. Entonces, es importante primero conocer cuál es el servicio que yo necesito, y de acuerdo a ese servicio, pues sí, yo ya voy a revisar cuál va a ser mi plan de migración como tal. Ahí menciona el ingeniero Juan que hay un programa también que nos ayuda para la migración, pero ahí lo que nosotros los invitamos es a que contacten expertos, que nos contacten a nosotros y nosotros pues los asesoramos, les hacemos un assessment también dependiendo de lo que ustedes tengan y les ayudamos a planear como tal esa migración, ¿no? A veces es lo más complejo. Nosotros tomamos la decisión de migrar a la nube, pero nos da miedo por el simple hecho de que vayamos a tener problemas con la infraestructura, vayamos a perder datos y pues no conservar, por ejemplo, la integridad de la información, que a veces pues, es lo más complejo, ¿no? Correcto, así es. Y aquí les queremos mostrar cómo poder decidir en qué modelo o en qué versión de SQL o Azure SQL o Azure SQL Database puedo yo llevar esta carga de trabajo. Cada una de estas opciones, aquí hablamos de 4 opciones: Single Instance, la parte de Instance Pool, Single Database y Elastic Pool. Cada una de esas tiene diferentes propósitos, ¿no? Cuando hablamos de single instance, estamos hablando que es una base de datos SQL nativa, ¿verdad? Con mucha compatibilidad, a lo mejor con otros servicios que se integran a través de la red. Esta base de datos puede ser que brinde esta integración a una aplicación, a un servicio web. Entonces, esta opción habitualmente es la nativa, ¿no? La de que es un leaf and chip, y yo la llevo, la dejo en la nube y voy a tener las mismas capacidades. Aquí ya cuando hablamos de Instant Pool, me permite tener un aprovisionamiento previo de todos los recursos que vamos a ocupar para poder permitir realizar una migración que sea rentable. Me permite tener una capacidad para poder alojar instancias pequeñas hasta de 2 Virtual Core. Actualmente esto ya está en versión oficial, ¿no? Ya dejó de ser preview, ya lo podemos utilizar. Y aquí viene algo interesante también, ingeniero Jason, es que cuando nosotros podemos hacer esta migración, evaluamos mucho si requerimos de un virtual CPU o requerimos un cómputo como un DTU. El DTU es una medición de cómo es el comportamiento de la base de datos dentro de la escritura, la lectura y el flush que hace de los logs. Entonces, hay DTUs que me dan ciertas características de cómputo mucho más económico que comprar un virtual Un CPU virtual o CPU. varios virtual CPUs, ¿no?
Sí, ahí importante lo que tú mencionas, o sea, también más, o sea, identificar el servicio, digamos, si tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, si necesitamos una base de datos, em, yo lo que puedo hacer también, inclusive si yo no sé cuál es la capacidad que requiero, em, también pues es importante poder hacer una prueba de concepto inclusive con mi base de datos para saber, porque tú lo acabas de mencionar, las Virtual CPU, por ejemplo, em, digamos que son específicas para una base de datos en específico que yo contrate. Las DTU son unidades de medida, digamos, menores, pero son mucho más económicas y también me sirven o se ajustan muy bien a cargas de trabajo, digamos, más sencillas, no bases de datos, digamos, tan robustas. Y cuando hablo de robustas, no hablo del tamaño de la data, porque aparte de la DTU, nosotros tenemos otro valor que es el tema del almacenamiento, sino hablo de la transaccionalidad, de la cantidad de consultas, por ejemplo, que se le La estén recurrencia. ejecutando a la base de datos. Exacto, la recurrencia. Entonces, ese término es bastante interesante, es importante poderlo revisar. Inclusive hay un SKU, ingeniero Juan, gratuito con 5 DTUs yo no voy a tener un costo asociado por eso. Me sirve para bases de datos, por ejemplo, de prueba y es gratuito. Entonces, también pues es bastante importante esto. Ahora vamos a hacer una demostración y pueden ver pues cómo es el proceso, ¿no? Perfecto, súper. Súper ahí por ese dato, Inge. Aquí lo muestro. Fíjense que como cuando yo creo mi máquina, o perdón, mi base de datos a nivel de SQL, me da cierta estadística, me da cierta estadística, ¿verdad? Donde yo aquí puedo ver los costos asociados y me dice cuántos core y qué capacidades adicionales tiene, porque también cuando cambiamos a un modelo de plataforma como servicio, se agregan capacidades, ingeniero Jason. Por ejemplo, un tema de respaldo, ajá, que hay una tarea que se ejecuta de manera constante, eh, y hay diferentes procedimientos diferentes dependiendo de la versión que yo vaya a utilizar. También tengo capacidades de replicación para poder lograr un HA y poder tener esa alta disponibilidad. Dentro de los modelos, ya entrando en Azure SQL Database y en la parte de Single Database, ahí tenemos también características a hiperescala en temas de almacenamiento. Podemos soportar un crecimiento hasta de 10 terabytes. Esto es un cómputo sin servidor, soporta conexiones privadas como Private Link, permiten también tener un soporte o una administración totalmente gestionado. Y a diferencia de Elastic Pool es un uso compartido de recurso entre varias bases de datos, ¿no? Esto me permite también tener ahí una optimización a nivel de costos, de precios, de gestión, de rendimiento, múltiples bases de datos corriendo en un solo servicio. O sea, trae beneficios y trae muchas características. Y aquí lo podemos ver ya más desglosado, ¿no? Ya más definido en diferentes etapas, desde poder llevarme esa base de datos copiando y pegando, lo que les decíamos dentro de nuestra herramienta de migración que tenemos disponible, que me permite poder, así como hago el assessment, también tengo esa capacidad de poder realizar la migración. Yo decido qué tablas quiero migrar, si hay alguna dependencia con el sistema operativo, no sé, algún servicio como Reporting Services, se me estaba escapando el nombre, Reporting Services, donde pues tengo integrada este módulo o esta capacidad, ¿verdad? Para temas de reportes. Aquí hay que hacer esa evaluación, ¿no? Donde si la base de datos depende de algún componente, pues bueno, ¿en qué modelo pudiese estar viviendo o pudiendo estar mejor, ¿verdad? Trabajando. Y aquí vemos el desglose ya en temas de conectividad, que es lo que siempre también ingeniero Jason nos preguntan, oye, pero si yo tengo la base de datos en Azure, ¿no va a ser más lento? El tema de latencia puede aplicar a que el performance se vea pues disminuido. Y no, ¿no? Aquí lo que tenemos son diferentes modelos de poder integrar nuestra base de datos de manera nativa en la nube y poder también extender esa capacidad, ya sea a través de un servicio de conexión site to site, a través de VPNs o a través de un canal privado o dedicado, como lo es Azure Express Route, ¿no? Como tengo esas Sí, capacidades
que me permiten tener ese performance. Adelante, ingeniero. Sí, sí, básicamente ahí ya entramos es como a otro tipo de servicio y ya estamos hablando es de redes. Em, Porque es la forma en cómo se me van a conectar mis recursos desde donde yo quiero conectarme, por ejemplo, como en el gráfico el número 7 si es una aplicación que está a nivel de un premise, o si es, por ejemplo, un 6 que es un app service que ya está dentro de la misma red, entonces incide mucho también en la planificación, en yo tener una arquitectura clara, un ejemplo como lo estamos viendo acá, de cómo voy a tener mi aplicación, mi herramienta, mi infraestructura, para pues poder así determinar cómo va a ser la conectividad. Pero no es como tal una limitante, y lo mencionó el ingeniero Juan, no es que yo digo me paso a la nube y todo va a ser más lento, por ejemplo, un aplicativo, conectividad, porque pues no es de esa manera. Es más la planificación que yo tengo cuando voy a hacer mi migración, ¿sí? No simplemente o no se trata solo de, digamos, de utilizar un servicio de la nube y ya, sino como hablamos desde el inicio, por ejemplo, el tema de la integridad de los datos, la protección y seguridad de la información y ahora acá estamos viendo pues cómo es la conectividad. Perfecto. Temas de conectividad, ahora temas de growth, que hemos visto en crecimiento, donde pues muchas organizaciones están tomando como propósito migrar su base de datos a un modelo ya sea IaaS o PaaS, ¿no? Y podemos ver el crecimiento proyectado en diferentes años, cómo ha ido a la alza, cómo ha ido creciendo. En este 2024 no es la excepción. Tenemos más clientes corriendo, pues más bases de datos dentro de Microsoft Azure y utilizando estos beneficios que les mostrábamos para poder migrar esas bases de datos de una manera muy transparente, ¿no? Hay diferentes guías que van a proporcionar orientación, nos van a dar esa perspectiva de cómo realizar la migración. Ajá, hay varios casos prácticos de migración que tenemos nosotros ya con otros clientes que pueden servir como base para poder apoyar a los suyos. También van a encontrar una lista de socios que permiten realizar este proceso. Por ejemplo, si ustedes quieren contar con un área de servicios profesionales para poder realizar esta tarea, se puede hacer, se puede hacer. Tenemos nosotros una herramienta, aquí se los muestro rápidamente, ingeniero Jason, para que nuestra audiencia pueda conocer estas capacidades. Si yo me voy aquí a Azure y busco Azure Migrate, ajá, Azure Migrate me permite poder migrar y hacer análisis de base de datos, ¿no? Me permite descargar lo que se llama DMA, esto traduce a Data Migration Assistant Tool. Aquí yo lo puedo descargar y esto me va a permitir, después de hacer la instalación, poder habilitar diferentes herramientas para poder hacer este procedimiento de migración. Entonces, la misma solución de Azure, esto no tiene costo, este servicio es gratuito, obviamente tengo que tener una suscripción dentro de Azure, creo un proyecto, y este proyecto me va a permitir descubrir, hacer el assessment, recolectar toda la metadata, ¿verdad?, del ambiente para certificar una migración exitosa y no importa, ¿verdad?, dónde esté ejecutándose esta base de datos. Puede ser que esté corriendo a lo mejor en una nube privada, en un hipervisor open source, en un hipervisor como VMware, en un service provider. No importa dónde esté. Aquí ya me va a dar el descubrimiento de todos los objetos que identificamos y me va a dar ahí temas de compatibilidad. En este caso, pues fíjense que son máquinas virtuales que están corriendo sobre un hipervisor que es VMware. Me permite a mí agregar un agente. Fíjense que aquí viene la parte de análisis de dependencia. Puedo agregar un agentito que me va a dar toda esa información. Aquí viene bases de datos. Fíjense cómo aquí ya viene toda esta información. Si yo agrego este agentito, voy a descubrir las instancias o si tienen servicios de archivos o si son servicios de aplicaciones web, memoria, sistema operativo, me da todas las características. De hecho, me permite ya también poder replicar, exportar o hacer un access, por ejemplo, aquí a una base de datos SQL. Entonces, aquí creo, asociado en esta información que acabamos de descubrir, me permite también generar un assessment y aquí yo puedo saber, ok, máquina virtual o si van a hacer un SQL Server, selecciono los servidores de ese inventario que acabo aquí
de mostrarles. Aquí ya viene una, fíjense que esta sí tiene, y me permite tener esa capacidad de poder hacer esta evaluación. Entonces tenemos muchas herramientas, esto nos lo hace más fácil el proceso. Tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para poder hacer estas migraciones. Vamos a hablar un poco ya más de los beneficios, más de los beneficios, ingeniero Jason, que podemos nosotros tener, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de migración. ¿Cuál sería el beneficio que pudiésemos ganar versus lo que yo tengo implementado de manera local, ingeniero Jason? Sí, bueno, hay varias cosas, digamos, hablando en específico de este modelo de SQL Database, digamos que em, nosotros tenemos una compatibilidad y soporte, por ejemplo, a nivel de redes, el cual nosotros podemos conectar. Tú hablabas ahorita de una conexión privada, por ejemplo, a nivel de tenerlo, por ejemplo, con un app service, o podemos tener una conexión con un entorno de desarrollo, em, lo cual pues nos va a permitir que todo sea más ágil y podamos nosotros pues tener la información, digamos, a la mano. Nosotros tenemos, no sé si de pronto los asistentes lo han visto, tenemos una calculadora del costo de propiedad y básicamente al nosotros pues hacer esas comparativas con lo que nosotros tenemos en on-premise o tenemos local en nuestro centro de datos, hacer una migración en un modelo en la nube, nosotros podemos tener un ahorro de hasta un 80% dentro de los costos. Si ahí se evalúan, digamos, distintos costos, pues de lo que dentro de lo que yo tengo asociados, por ejemplo, en el ambiente local, todo el tema de la energía, controles de acceso, refrigeración para mi centro de datos, administradores, por ejemplo, para los servidores. Entonces, todo esto es algo que ya nosotros nos ahorramos en una infraestructura, pues, en la nube. Y básicamente, pues, nos permite también ser más ágil, tener la información al momento. Tenemos otra ventaja y es que nosotros podemos escalar, por ejemplo, hasta 100 teras en una base de datos. Creo que ahora lo mencionó el ingeniero. Em, es un límite que nosotros tenemos en on-premise. Yo vuelvo y hago la comparación sobre esto porque digamos, desde de donde vienen nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, es muy difícil que, a no ser de que sea un proveedor de servicios que tenga una capacidad de 100 teras para poder escalar, por ejemplo, a nivel de base de datos. Y que no tenga que hacer configuraciones complejas, porque yo puedo tener discos, pero puede ser que tenga que insertarlos a los servidores, tenga que configurar un RAID y los discos no estén disponibles para mi servidor de base de datos. Entonces, em, si nosotros lo comparamos, nosotros una ventaja clave, ahora estamos hablando de 100 teras, pero una ventaja clave que tiene la nube es escalabilidad hablando de todos los sentidos. No solamente de almacenamiento, sino de rendimiento, por ejemplo, de nuestro servicio, nuestra plataforma como servicio, que es lo que estamos hablando ahora en específico. Y una otra beneficios, ventajas que nosotros tenemos es la disponibilidad. Normalmente en IT nosotros tenemos algo que es el SLA o el acuerdo de nivel de servicio, donde nosotros decimos, este servicio en específico de base de datos yo lo puedo ofrecer a un 99%. Es decir, que de las 24 horas del día, un ejemplo, yo tengo que tener mi servicio activo 23 horas con 40 minutos. Al nosotros tener ese servicio dentro de Azure, es algo que mencionaba el ingeniero Juan y es el tema de la responsabilidad compartida. Microsoft nos va a responder a nosotros por toda la parte que está debajo, toda la infraestructura que está soportando este servicio. Entonces, en este caso, pues él me va a dar 99,99% de disponibilidad para utilizar este servicio de plataforma de Azure SQL Database, lo cual quiere decir que mi base va a estar disponible casi siempre. Entonces, pues es un beneficio, digamos que bastante importante. Ahora aquí ya viene pues la integración con herramientas de inteligencia artificial, personalización de las mismas, em, y también el tema de la protección, que ahora vamos a ver las capacidades que nosotros tenemos de protección para estas bases de datos. Pero en conclusión, tenemos demasiadas ventajas
Ahí la invitación pues es que si se tiene, digamos, algún cliente con una base de datos local, se dé la oportunidad de probar, em, probar el servicio, revisar cómo funciona, mirar si es que la disponibilidad que me está ofreciendo Microsoft realmente si es la que me ofrecen en un escenario real, si realmente yo veo el ahorro de costos, si realmente puedo escalar mis bases de datos a este tamaño, o si es ágil, por ejemplo, en el procesamiento como tal, la transaccionalidad. Es eso, Inge. No, muy bueno toda esa información. Y también vamos a empezar a hablar ya de la parte de ciberseguridad, ¿no? Ya migré mi base de datos ingeniero JSON, ya estoy en una infraestructura como servicio o en una plataforma como servicio. ¿Qué capacidades me da Azure dentro de sus tecnologías de manera nativa? Porque claramente podemos integrar otro pool de soluciones de ciberseguridad que están disponibles dentro de nuestro marketplace, pero quisiera saber cómo nosotros podemos aplicar algo que se conoce como CNAPP, ajá, que muchos fabricantes hoy en día lo tienen, y también cómo nosotros podemos administrar la posición de seguridad en la nube, lo que conocemos como Cloud Solution Posture Management. Aquí vamos a ver características bien interesantes que trae Defender for Cloud. Defender for Cloud fue la transformación de Azure Security Center, que fue el primer producto o el primer bundle de productos para seguridad nativa dentro de los servicios de Azure. Eso se transformó, entra la familia de Defender y Defender for Cloud nos va a ayudar a poder conseguir estos objetivos de puntuación de seguridad. Nos va a permitir también generar evaluaciones continuas de todos los recursos de nuestras suscripciones y todos los problemas de seguridad que se puedan presentar dentro de la nube, ¿no? Así que a continuación les vamos a hablar y les quiero presentar, antes de entrar a la demostración, de cómo es nuestra arquitectura de referencia dentro del contexto de ciberseguridad. ¿Ah? Esta es nuestra arquitectura, donde podemos integrar pues todo nuestro portafolio de manera nativa para que las señales o los eventos o todo lo que conlleva, ¿verdad?, a compartir telemetría en temas de brechas de seguridad, alertas, incidentes, vulnerabilidades, se puede hacer de una manera transparente. Esto nos va a permitir tener una capacidad de detección y respuesta extendida, lo que hoy conocemos en el mercado como XDR, ¿no? Esta capacidad la podemos tener nosotros, vamos a tener la capacidad de proteger tanto lo que tengo de manera nativa en la nube, como también extender esas capacidades de ciberseguridad a una infraestructura local. Oye, Juan, me interesa mucho esta tecnología, ingeniero Jason, tengo una oportunidad donde tengo bases de datos ya en Azure, pero mi equipo de desarrollo sigue trabajando con bases de datos locales. Esta capacidad se puede desplegar y me puede cubrir este ecosistema híbrido o este ecosistema multicloud. Lo podemos hacer. Microsoft Defender for Cloud es una solución que viene de manera nativa. No hay que crear el servicio, únicamente lo que tenemos que hacer es prender el servicio para que estas capacidades de seguridad me ayuden, ¿verdad?, a hacer análisis y detectar paths de ataque y tener todos los eventos de ciberseguridad relacionados a lo que yo tengo integrado. Integrado me refiero a diferentes servicios de nube pública, integrado me refiero también a la protección de los datos, integrado también me refiero a la protección nativa dentro de la administración de red, cuántas VNets tengo, cuántos servicios de denegación de servicios distribuidos tengo. O sea, todas estas capacidades las puedo ya gestionar desde esta tecnología y me permite también poder abarcar esa protección a los equipos de desarrollo. Los equipos de desarrollo trabajan mucho con bases de datos. Entonces, ¿cómo yo puedo proteger un Azure DevOps, un GitHub, un GitHub Lab, todas estas capacidades que utilizan los desarrolladores para poder pues generar pues sus aplicaciones o sus servicios? Entonces, esta capacidad me va a permitir habilitar en environment settings, yo puedo aquí seleccionar pues los diferentes planes que están disponibles.
Microsoft Defender for Cloud cuenta con un plan gratuito, que es la parte de Foundational Cloud Solution Posture Management, que trae ciertas capacidades, pero yo puedo habilitar Defender Cloud Solution Posture Management que me va a dar más capacidades. O puedo habilitar únicamente, en este caso lo vamos a habilitar, una característica. Fíjense cómo aquí me dice que tengo 4 tipos de bases de datos y 2 que no están protegidas. Yo puedo seleccionar aquí qué bases de datos quiero proteger. Bases de datos que están ejecutándose en máquinas virtuales, bases de datos como plataforma, como servicio, bases de datos open source o nuestra base de datos de Big Data que sería Cosmos DB. Entonces yo aquí habilito esas capacidades. Cuando prendo voy a tener aquí full protección y obviamente una cobertura a nivel de monitoreo bastante amplia. Y si esta base de datos, perdón, aquí estaba hablando de un App Services, es acá abajo, perdón. Fíjense, acá me da esta capacidad, yo aquí lo voy a habilitar, ya me da full monitoreo y cobertura, pero también me permite agregar otros componentes adicionales, como tener una integración de monitoreo con nuestro SIEM nativo de nube. Como yo puedo habilitar la parte del Log Analytics Agent para poder monitorear, y esto también hacerlo de manera local. Y aquí vamos a empezar a hablar de Azure Arc. No me voy a adelantar porque nuestro compañero, el ingeniero Jason, nos va a hacer una demostración de estas capacidades que nosotros podemos habilitar dentro de la configuración de nuestras bases de datos. Fíjense que también Defender for Cloud, antes de darle paso al ingeniero, nos permite también poder tener capacidades para proteger storage, temas de containers, temas de eh, APIs. Tenemos un servicio que es Azure API Management, que también me permite generar un nivel de protección. ¿Por qué lo traemos aquí a cotación? Porque la base de datos se integra con estos componentes, con un blob storage, porque yo puedo crear en un blob storage una tabla, porque yo puedo tener un blob storage para temas de archivado o archiving, o poder ahí dejar los logs, o puedo también tener integración con aplicaciones a través de contenedores como AKS, que es Azure Kubernetes Services, o integrar esta base de datos con una API, ¿verdad? Que provea cierta información a otros servicios. Entonces tenemos capacidades bastante holgadas dentro de la protección de cargas de trabajo de manera nativa en la nube. Ahora sí, ingeniero Jason, muéstrenos, por favor, las capacidades que tenemos, ¿verdad?, dentro de esta demostración, antes de continuar con este otro componente que es Azure Arc, que me permite brindar, ¿verdad?, esa integración con las bases de datos locales y que todas estas capacidades que nosotros acabamos de hablar también la tomen esas bases de datos locales. Voy a dejar de presentar para que si tú quieres presentar, aquí te acabo de convertir como presentador. Ah, súper, súper. Yo sí estaba diciendo por qué no puedo presentar. Listo. Ah, perdón, yo tengo dos. Esta no es. A ver, ¿cómo cambio mi pantalla? Perdón. Momento. Ahí ya se está viendo, ¿cierto, ingeniero? Así es, ingeniero, ya vemos tu pantalla. Listo. Entonces estamos hablando de un escenario donde nosotros ya migramos nuestra base de datos a Azure. Yo les estaba comentando que hay un plan, un SKU, una tarifa que es de 5 DTUs. Por ejemplo, es gratuita y nosotros cuando hacemos la creación la podemos seleccionar y podemos, pues digamos, ir probando, ¿no? A veces nosotros no probamos porque tenemos miedo de que nos cobren, pues de una vez una gran cantidad de dólares. Entonces, nosotros dentro del el modelo de compra que vamos a elegir, bien sea por núcleo virtual o bien sea por DTU, como nos está mencionando el ingeniero Juan, tenemos el básico en DTU, que es un escenario el cual nos da 5 gigabytes como máximo, pues por lo básico, y nosotros podemos hacer la configuración. En este caso nosotros tenemos una base de pruebas
dentro de nuestra plataforma, y aquí quiero mostrarles algo. Yo busco SQL Database y yo encuentro, bueno, acá está mi base de datos, digamos acá está con el nombre, pero aquí me muestra el nombre del servidor también. Nosotros tenemos un servidor que se llama de esta forma, y posterior a eso ya viene como tal el nombre de la base de datos. Entonces nosotros pues aquí tenemos dos bases de datos. Vamos a entrar a revisar una base de datos, pues para empezar a conocer qué es lo que tiene. Ya estoy acá sobre la base de datos y él me da como tal una información. Dentro de esa información me da el nombre del servidor, que es el mismo que estamos viendo anteriormente, y yo voy a entrar al servidor. Yo estoy pagando un modelo de plataforma como servicio. Cuando yo les hablo de servidor, no es una máquina física a la cual yo pueda em, configurar, cuál pueda entrar al sistema operativo, cuál pueda entrar, digamos, a realizar algo, ¿sí? Sino simplemente es un servidor administrado por Microsoft, eh, el cual nos da algunas configuraciones para nosotros poder realizar, ¿sí? En este caso, pues tengo mi servidor que se llama LOL Colombia Pruebas. Aquí me da una información, por ejemplo, el cual es el usuario administrador. Y si ya vemos acá en la pantalla, hay unas características que yo puedo habilitar. Unas a nivel de seguridad, otras a nivel de rendimiento y otras a nivel de recuperación. Entonces, por ejemplo, a nivel de seguridad, yo puedo enfocarme en la parte de autenticación, a la parte de control de acceso con nuestro servicio de identidad, que es Microsoft Entra, y yo puedo limitar como tal mi base de datos para que solo se autentique mediante Microsoft Entra, que es nuestro servicio de identidad. Entonces, esa es la primera forma de la cual yo puedo entrar directamente como tal a proteger mi base de datos. Algo importante que nos acaba de mencionar el ingeniero Juan, y es el Microsoft Defender. Entonces el Defender for Cloud, en este caso él ya le habilitó las características, y si se dan cuenta aquí está encendido, nos dice que está configurado, y yo puedo ver ya información directamente que tiene este Defender sobre mi base de datos y recomendaciones que él me da dependiendo pues de sus configuraciones y demás. Entonces, si se dan cuenta en este momento, voy a hacerle un zoom porque creo que está pequeño. Entonces, nos dice, usted tiene una recomendación, y es que los servidores SQL deben tener un administrador de Azure Active Directory, en este caso Microsoft Entra, aprovisionado, configurado. Esas son las recomendaciones que nos da. Debe tener habilitada la autenticación exclusiva de Azure Active Directory o Microsoft Entra, que fue la que vimos hace un momento. La auditoría de la base de datos, por ejemplo, en este caso la tenemos deshabilitada, nos recomiendan habilitarlo. Conexiones para punto privado quiere decir que limitemos la seguridad como tal de la base de datos. Entonces, esto es lo que nos empieza a dar como tal esta herramienta para que nosotros pues tomemos acción, básicamente. Entonces, también nos las ordena por gravedad, nos dice cuáles son altas, cuáles son medias, también para que nosotros pues demos prioridad precisamente a eso. Ya si queremos ver más detalles, pues podemos entrar al Microsoft Defender for Cloud, que era el que nos estaba mostrando ahora el ingeniero Juan. La auditoría, que precisamente fue una de las recomendaciones que nos dio como tal el Defender, y nos dice que las auditorías lo que hacen es que nos ayudan a realizar un seguimiento sobre los eventos o incidentes o logs que tengamos sobre nuestras bases de datos, y nos da ya recomendaciones sobre el mismo. Nosotros podemos habilitar esta característica y ya nos va a decir pues cuál va a ser nuestro almacenamiento, si va a ser una cuenta de almacenamiento, si va a ser un área de Log Analytics, y yo ya lo configuro y ya después empiezo a recibir información sobre los eventos que también se me están presentando dentro de la base de datos. Eso es algo que digamos nosotros no podemos tener en on-premise. Algo importante es el cifrado de datos. Ahorita nos habló el ingeniero Juan del Transparent Data Encryption o el TDE, que básicamente nosotros tenemos dos opciones de cifrado. Tenemos cifrado de datos en
en tránsito y cifrado de datos en reposo. Esta herramienta de Microsoft que tiene a nivel de seguridad nos permite como tal cifrar nuestras bases de datos, también nuestras copias, para nosotros como tal mantener la integridad como tal de nuestra información. Entonces, si se dan cuenta, estas son las capacidades que nosotros podemos tener dentro de, en este caso, pues estamos viendo plataforma como servicio. También lo podamos tener en un modelo de infraestructura como servicio, una máquina virtual, nuestra base de datos y podríamos pues tener nuestras configuraciones. Algo importante es que nosotros cuando tenemos nuestra infraestructura, nosotros tenemos un firewall o tenemos pues nuestra herramienta de seguridad perimetral. En este caso nosotros tenemos un apartado de redes, las cuales nos permiten como tal limitar el acceso a la base de datos o a este servidor en específico de bases de datos, y yo puedo definir si quiero dejar el acceso público, si quiero dejar el acceso privado, o las formas de conectividad también que pueden tener mi base de datos. Entonces, si lo quiero dejar en acceso público, lo puedo deshabilitar o lo puedo dejar habilitado solo para ciertas redes en específico, que es el caso que nosotros tenemos, por ejemplo, acá. Nosotros lo tenemos habilitado solo para ciertas redes, por ejemplo, una red en específico, la 10.0.20.0 máscara 24. Entonces quiere decir que todas las IPs de este segmento de red se pueden conectar a la base de datos. O estas IPs públicas, que estas IPs públicas son las que yo he utilizado para conectarme. Inclusive toma mi IP pública y me dice si quiere agregar mi IP pública para que me pueda conectar. Y yo puedo pues agregar una regla de firewall acá, decirle cuál es el nombre, desde qué IP, de cuál a cuál IP, para que se puedan conectar. Si nos damos cuenta en este momento, mi IP 186.29.32.113, esta IP no está incluida dentro de las IPs que están permitidas. Entonces, no me va a dejar conectar como tal, por ejemplo, a la base de datos en específico. Si yo trato de conectarme a la base de datos, yo no voy a llegar a la base de datos. ¿Por qué? Pues porque está limitada a nivel de seguridad. Entonces, esto es demasiado importante y en bases de datos mucho más, porque es la información de la organización la que puede estar en riesgo, la que puede estar en peligro, para pues que haya un hackeo, que se la puedan encriptar, que se puedan llevar la información. Entonces, si yo trato de conectarme, si se dan cuenta, yo coloco acá el nombre del servidor, tengo una autenticación a nivel de SQL, yo me voy a conectar, vamos a ver si me funciona, no debería dejarme conectar. Listo. Si se dan cuenta, aquí está, directo me sale el error. Mi IP no está permitida para acceder. Me dice ingrese a Azure y creo una nueva regla del firewall para habilitar el acceso. Y de hecho pues, me dice cuál es mi IP. Me dice que es la 186.29.32.113, que es esta misma. Si yo le doy clic acá y agrego mi IP en este, acá está ya, en este firewall, voy a quitar las demás, ya la quité. Voy a agregar la mía, guardo la configuración, intento conectarme nuevamente, debería ahora sí dejarme conectar, y me dejó conectar. Aquí tengo un servidor, debería tener mis dos bases de datos, que son las que ustedes vieron desde el portal de Azure. Entonces, si se dan cuenta, la opción de redes o este apartado de redes es bastante importante. No es recomendable pues dejarlo abierto, ¿cierto? Por seguridad de la data no es recomendable. También puedo configurar accesos privados. Los puntos de acceso privados lo que me permiten hacer es conectarme mediante una IP privada para incorporarlo a un servicio, por ejemplo, de Microsoft. No sé, por ejemplo, un Azure Data Factory. Yo vinculo este servicio con un punto de conexión privado, él me va a dar una IP y yo me voy a conectar directamente a esa IP y esa IP me va a llevar a la base de datos. También pues yo lo puedo configurar de esa manera. A nivel de conectividad, aquí hay algo demasiado importante y es el cifrado en tránsito de los datos. Hay un protocolo que es el TLS.
son digamos que el cifrado que hay en la capa de transporte de los datos. Y hay distintas versiones. Entonces, está la 1.0 hasta la 1.3, ahora en este momento. Si yo le defino acá que lo mínimo que debe tener el cliente es el TLS 1.2, clientes que se conecten con un certificado con una versión anterior a esta, no los va a dejar. Y esto es recomendable, ¿por qué? Porque estas versiones, por ejemplo, antiguas, son versiones que ya tienen vulnerabilidades o son versiones que ya no son tan seguras. Entonces, esto también es sugerencia. Mínimo esté en 1.2, también pues hay que revisar porque a veces nosotros ponemos 1.2 y todos los dispositivos están en versión 1.0, entonces pues no se conectan. Pero pues también ya es un tema de que revisemos también al interior de nuestra infraestructura, los equipos que se van a conectar, si es una máquina de desarrollo o desde donde yo me voy a conectar, pues que tenga mínimo este cifrado en tránsito que es recomendable, básicamente. Em, para no alargarme más, pues esto sería un poco, ingeniero Juan, como lo que quería mostrar de lo que se puede hacer dentro de la base de datos. Ya, pues si yo entro a la base de datos, pues tengo más opciones, mirar rendimientos y demás. Pero a nivel de seguridad, creo que estas características son demasiado importantes. Nos permiten tener un control sobre nuestra información. Y ya la plataforma de Azure, pues, qué más decir que tiene demasiadas capacidades, ventajas para que nosotros podamos tener un control y un seguimiento de nuestra data. Perfecto, súper interesante, ingeniero Jason, todas estas capacidades que nos acabas de mostrar. Creo que importante que nuestra audiencia conozca todos estos beneficios, cómo integramos la seguridad, cómo tenemos características avanzadas. Y bueno, de esto se trata esta sesión, ¿no? De poder mostrarles esta capacidad. Te voy a robar nuevamente en la pantalla, si me lo permites. Me Claro. hago presentador. Déjeme aquí, me busco. O si tú me puedes hacer presentador, más bien dicho. Le das botón Creo que ya. en mi nombre, ajá, y me haces presentador para terminar con la parte de Azure Arc, ¿no? Si esta capacidad también nosotros la queremos llevar a bases de datos locales, perfecto, aquí ya tengo otra vez la posibilidad. Me dicen, ahí están viendo mi pantalla nuevamente. Sí, ya la vemos. Perfecto. Si yo quisiera llevar estas capacidades a una infraestructura local, ajá, o a un tipo de escenario como el que mostramos hoy en día. Imagínense que hoy los clientes, lo que evidenciamos, ingeniero Jason, es que suelen tener decenas y cientos e inclusive miles de aplicaciones dentro de los entornos de TI. Estas aplicaciones se ejecutan en una infraestructura diversa, con centros de datos, entornos de alojamiento privados, sucursales, o lo que conocemos como oficinas remotas o los branch office, y cómo yo los puedo administrar. Hablamos hoy nada más de base de datos, hablando de servicios nativos de nube, pero imagínense esta capacidad de llevarla a oficinas remotas, a service provider o a diferentes data centers. Entonces, la parte de Azure Arc, ajá, Azure Arc, me va a permitir poder resolver esas cuestiones o esos pensamientos que no dejan dormir a los administradores. Por ejemplo, cómo poder ver, gobernar y proteger estos recursos de TI sin problemas, independientemente de dónde se ejecute. A lo mejor es algo con lo que se van los ingenieros antes de acostarse, ¿no? O cómo llevar la innovación de la nube a una infraestructura local existente. ¿Cómo hacemos eso? ¿O cómo modernizamos los centros de datos locales con una nueva infraestructura de nube? Preguntas muy interesantes que se hacen hoy en día, pues los administradores de infraestructura de manera local. Y es que Microsoft hace tiempo está comprendiendo esta realidad, ¿no? Sabe a qué se están enfrentando sus clientes. Y bueno, Microsoft Azure ha sido diseñado desde que inició desde su principio claramente para ayudar a los clientes a estos desafíos
con los cuales nos encontramos en el día al día. Y este es el escenario común. Así es. Así como antes teníamos un data center principal, un data center secundario, teníamos un sitio de continuidad en otra oficina, a lo mejor en diferente geografía, ya teníamos un modelo híbrido, pero no lo sabíamos de manera local. Entonces, aquí vamos a ver un modelo híbrido, ajá, donde yo pueda integrar con Azure Arc esta visibilidad a través de un panel único y donde yo pueda ver toda la infraestructura. Hoy estábamos hablando de las capacidades que podemos hacer con SQL, pero Azure Arc también tiene otros objetivos, como es reunir, ¿verdad? Toda esta infraestructura para poder administrarla y poder tener visibilidad de todos los recursos existentes dentro del patrimonio digital. Ahora, también me va a permitir poder integrar nuevas funcionalidades que hoy la nube tiene de manera nativa y que esas capacidades no las tiene la infraestructura local. Así que, pues bueno, con Azure voy a poder gestionar desde infraestructura de base de datos, como lo vemos aquí, llámese en la parte de Edge, en la parte del data center o en la parte multicloud, y cómo puedo conectar, ¿verdad? Toda esta infraestructura de manera nativa, hacerlo a través de nuestra solución de Azure Arc. ¿Cómo se ve esta solución en Azure? Si yo me voy aquí a Azure Arc, van a ver que aquí me voy aquí a Azure Arc y aquí yo tengo esa capacidad de integración. Y fíjense esto, Data Services, que es lo que nos interesa. Todo el tema de SQL Server Instance, Manage Instance, controladores de datos, todo el tema de Postgres, desde aquí yo lo puedo gestionar. Y aquí tengo el procedimiento para poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer de manera nativa? Cuando yo me voy aquí a los recursos de Azure Arc, yo voy a poder ver los servidores, voy a poder ver eh, lo que yo le puedo gestionar al servidor. Este es un servidor que está de manera local, un servidor que tiene una base de datos. Fíjense cómo yo aquí puedo agregar SQL Server Configuration, cómo puedo agregar actualizaciones distribuidas desde la nube. Fíjense acá en temas de seguridad. Cuando me voy al tema de seguridad, aquí yo también puedo identificar recomendaciones a través de Azure Arc. Entonces, si tengo una máquina, por ejemplo, me va a decir que ejecute un assessment de vulnerabilidades, que cambie de manera periódica o que ejecute de manera periódica, ¿verdad? Las actualizaciones, temas de autenticación. Esta es una máquina corriendo sobre Linux. Entonces, me habla aquí del SSH keys, que es la parte del Secure Shell que me permite conectarme para poder administrar pues, mi equipo, ¿no? Aquí yo tengo todas estas capacidades que le puedo integrar. Si me voy aquí a la parte de operaciones dentro de SQL, fíjense que también yo aquí tengo diferentes capacidades o diferentes extensiones, como el poder todavía habilitar esas actualizaciones extendidas para poder soportar bases de datos que corren en versiones 2012 y próximamente 2014 porque ya sale de soporte. Entonces, y aquí yo tendría el Eso nombre de quiere mi... decir, Inge, perdón, eso quiere decir que si yo tengo mi servidor en un ambiente on-premise con una versión SQL Server 2012, con riesgos, con brechas de seguridad, ¿puedo tenerla acá y puedo tener esa capacidad de seguridad con Azure? Así es, ingeniero, así es. Fíjate que aquí está la parte de Extend Security Updates. Extend Security Updates para bases de datos. Y aquí vienen, obviamente, SQL Server 2012, y próximamente va a aparecer SQL 2014, y cómo yo puedo desplegar estas capacidades a través de Azure Arc. Y obviamente hay que validar todo el tema del licenciamiento, ¿no? ¿Qué tipo de licenciamiento? Porque cuando hablamos de un licenciamiento que tiene una capacidad de software assurance, vamos a tener otros beneficios, ingeniero Jason, unos beneficios que nos van a permitir tener un ahorro potencial y poder tener pues estas capacidades o poder trasladar, ¿verdad? Esa movilidad de la base de datos y poder cubrir también ese licenciamiento. Hay muchas capacidades, si ustedes quieren que revisemos en una sesión
uno a uno todas estas funcionalidades y estas capacidades, con mucho gusto, pues estamos aquí a sus órdenes para poder apoyarlos. Y viene lo que Azure Arc me va a permitir, ¿no? Desde tener visibilidad de ingeniero JSON, flexibilidad, compliance, temas de consistencia también en esa gestión híbrida, donde las tecnologías nativas de nube las puedo llevar a un ambiente local. Entonces, vamos a tener muchas capacidades que nos van a permitir poder habilitar tanto infraestructura a nivel de servidores, tanto servicios de base de datos, como también temas de contenedores. Hablamos de Ranch, OpenShift, AKS, bueno, Excelente. sí, exactamente. Muchas opciones que tenemos ya disponibles para poder hacer esta integración. Esto era parte, ingeniero Jason, de lo que les queríamos mostrar en esta sesión. Espero que haya sido muy provechosa, que haya servido para que ustedes conozcan todas estas capacidades. Presentarles a nuestro ingeniero de data, ingeniero Jason Párraga, especialista en toda esta línea, también para poder apoyarlos, poder asesorarlos. Tenemos ya diferentes especialistas dentro de nuestro portafolio de preventas para poder asesorarlos de mejor forma. Y obviamente con todo el apoyo que nos da nuestro equipo comercial, en cabeza de Liliana Chaparro y de Carol Ariza, y nuestro equipo de marketing en cabeza de Alejandra Bombiela. Quedamos a disposición. No sé, Lili, no sé, equipo, ingeniero Jason, algunas palabras antes de cerrar nuestra sesión. No, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Invitarlos, a los asistentes, a los que vean este video grabado en YouTube, tengan la necesidad puntual, una necesidad puntual, una oportunidad que quiera que revisemos, que nos contacten. Nosotros nos conectamos con ustedes, revisamos lo que tienen a nivel de data pues específico, los asesoramos con la implementación, si quieren hacer migración, les decimos cuál es la mejor forma de hacer esa migración, les ayudamos en todo el proceso. Entonces, la invitación es a que nos contacten. Ahora, pues, cuando nosotros estamos haciendo la presentación, puede ser que nos salgan muchas dudas, pero ya cuando nosotros tenemos el proyecto y queremos hacer la migración, puede que nos salgan demasiadas dudas. Entonces, la invitación es eso, es a que a través del equipo en cabeza de Liliana, pues nos contacten y nosotros nos ponemos a su disposición. Agradecerles por el espacio y no es más de mi parte. Muchas gracias, ingeniero Jason, muy amable. Así es, Gracias a muchas todos. gracias a todos. Perfecto. Gracias a ti, Lili, muy amable por la invitación. Nos veremos en una segunda oportunidad. Cuídense mucho y bueno, chau, chau. Hasta la próxima. Hasta luego, Gracias. gracias.